tutorial para fabricarse un mandil con una bolsa de plástico de las grandes que se usan en el jardín. Desde el Hospital de Getafe os vamos a enseñar a hacer unos mandiles con bolsas de plástico por si os quedáis sin material. Quiero que os quedéis un poco con la idea de este patrón, para que lo hagáis dibujándolo en las bolsas. Vamos a coger una bolsa. En Getafe el código es 1054. Médicos grabándose vídeos para enseñar a otros médicos cómo buscarse la vida para no naufragar en la precariedad. Y entonces me acuerdo de la rueda de prensa en la Moncloa y los discursos campanudos se me hacen bola. Estoy deseando ver a algún ministro que comparezca solo para explicar los problemas concretos que ese día ha resuelto. Oírle decir esto y esto y esto ha dejado de ser un problema. En lugar de eso escucho que lo peor aún no ha llegado, que la coordinación funciona de maravilla, que va a haber medios, que va a haber contrataciones, va a haber, que en español significa que todavía no las ha habido. Seguí con interés la comparecencia de Iglesias, con el ministro Illa. Cuando empezó pensé que era para dar alguna noticia. Alguna medida nueva, alguna prueba de que está sirviendo todo esto que hacemos. En su lugar, Pablo soltó un discurso. Frases y frases y frases. Sobre el decreto que el martes aprobó el gobierno. Pensé, si todo esto ya lo comentó Sánchez, pierde el tiempo el vicepresidente redundante. Seguí esperando a que dijese algo nuevo. Más discurso, más discurso. Más frases. Le preguntó Oliver, que es el único que puede hacer preguntas ahora en las ruedas de prensa, si podía concretar el vicepresidente qué se está haciendo para arreglar lo de las residencias de mayores. Y respondió Iglesias que su vicepresidencia segunda ha conseguido hablar con el Ministerio de Sanidad y que están en ello. Y se me quedó grabado el verbo. Hemos podido. Hemos podido conversar con el Ministerio de Sanidad, yo he hablado personalmente con el ministro Illa y ya están trabajando para proveer a las residencias de mayores de los equipos necesarios. ¡Qué proeza!, me dije, ¿no? El vicepresidente del gobierno ha podido hablar personalmente con el ministro al que en ese momento tenía ahí justo a su lado. Todo empieza a parecerme innecesario, tanta palabrería. Tanto seguir actuando con los mismos vicios que cuando no había una emergencia nacional y los viejos no se nos estaban muriendo. Me pregunto si ya le dice algo a alguien tanto discurso. Tantos minutos dedicados a rellenar minutos o a perderlos. Y a mí me gustaría pensar que los ministros están entregados cada minuto a encontrar soluciones a los problemas. Yo los imagino como los ingenieros de la NASA en Apolo 13. Hay una urgencia en el módulo lunar, pone en peligro a los astronautas y hay que inventar la manera de fabricar el filtro que no tienen ahí arriba. El reloj es la mayor amenaza. Y Ed Harris los reúne a todos y les dice, esto es lo que tenemos, con esto que tenemos hay que solucionarlo ya. El fracaso no es una opción. Eso es, el fracaso no es una opción. Pero entonces vuelvo a la comparecencia en la Moncloa y es como si Ed Harris hubiera echado la mañana escribiéndose un discurso sobre el carácter social de los filtros de dióxido de carbono y sobre el escudo progresista que han de suponer para los trabajadores del espacio. O sobre la emoción que le produce comprobar que un compañero suyo de equipo resulta que tiene corazón y piensa en los pobres que carecen de casa. Debo reconocer que no imaginaba que la primera preocupación de la ministra de Defensa fuera la situación de las personas sin hogar. Me emocionó enormemente y es un orgullo trabajar a su lado. Los astronautas, entre tanto, ahí en el módulo fabricándose batas ellos mismos con bolsas de jardín. Mientras sus superiores en la Tierra se miran el ombligo agradecidos y emocionados. No es tiempo de egos, ni de mítines, ni de seguir perdiendo el tiempo. No pienso perder el tiempo anotando en el diario nada sobre Joaquim Torra. Salió en la BBC rabiando contra el gobierno de España, o sea, la no noticia. Esta noticia sí que quiero anotarla. En Wuhan, China, se cura ya más gente de la que se contagia. De continuar así, podrán decir adiós al confinamiento al empezar el mes de abril, por fases, y asegurándose de que el riesgo no vuelve. Ya están organizando cómo se hará el levantamiento de la cuarentena. 3 meses después de que todo empezara, es verdad. Pero el día llega. Y parece que la mortalidad en las residencias de mayores de momento es parecida a la de otros países, pero
está claro que hace falta una actuación especial en ese tipo de residencias. Pero no se preocupen porque todas estas cosas, todos estos problemas los va a arreglar de rueda de prensa en rueda de prensa el llamado vicepresidente de lo social de este gobierno, que es Pablo Iglesias. Que ayer organizó y se coló en una rueda de prensa del ministro de Sanidad para darse importancia, nada más, para hacer propaganda, con una borrachera de demagogia que causa aliporio, causa vergüenza ajena, ¿eh? Pablo Iglesias, vicepresidente, gracias a la falta de insomnio de Pedro Sánchez, que le protege y que le potencia. ¿Qué país es el que se permite el lujo de colocar en la cúspide del poder, y ahora también en los servicios secretos, a un cuentista como este sujeto, desleal, que lo que quiere es acabar con el Estado tal y como lo conocemos? Ignorante, soberbio, y dado a los jueguecitos con cucharitas y cacerolitas en los balcones, cuando hay otras cosas más serias que hacer. Ayer lo que quiso fue protagonismo, además para no decir nada, para decir tontunas, para anunciar nada, para regodearse en la mala literatura de esa izquierda agreste, inútil que personifica él, que ha alcanzado el poder gracias a Pedro Sánchez, que lo ha incorporado al poder. Miren, cuando acabe el COVID, 19, etcétera, etcétera, habrá muchos recibos que pasar, a este incompetente. Muchos recibos. Hay muchos pagarés firmados. A 3 meses vista, a 4 meses vistas. Porque ya somos muy mayores, para tener que soportar arengas pestilentes en forma de convocatoria de prensa aprovechando una enfermedad, Y, por cierto, ¿este no debería estar en cuarentena? ¿Como los demás? ¿O es que es imprescindible? Total, ¿para qué? Para poder ser oposición y poder a la vez. Con un infantilismo ideológico de tocar campanas. Está ahí para trabajar en favor de la colectividad, organizando la respuesta del Estado a un desafío vírico, no para hacer propaganda obscena y tentativas rupturistas. ¿Cuánto tardaría en ser cesado un personaje como este, absolutamente prescindible, si el presidente de ese gobierno fuera un individuo políticamente decente? Y no el que es. Ahora, eso sí, yo le advierto de que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme, porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente, y usted no lo es.